Bueno, ahora sí. Bueno, como material ampliatorio para este módulo tenemos el enfoque pirámide de educación, ¿sí? Que básicamente lo que ofrece este modelo es tratar de ofrecer estrategias metodológicas, ¿sí? que benefician a las personas que tienen a las personas neurodivergentes, ¿no? Es decir, que tienen diferencias en el desarrollo, algunas dificultades con base neurobiológica. Entonces, sobre todo este enfoque se utiliza mucho propiamente en autismo, ¿sí? Y se hizo con el fin de maximizar, ¿no? Los resultados de los estudiantes, pensando, quien transmite, ¿no? O quien enseña, pensando previamente, no solamente qué enseñar y cómo enseñar, sino también un plan para poder unir estas dos cosas. Entonces este enfoque proporciona una guía para que todas las personas, ¿sí? Todos los miembros, por ejemplo, de un equipo, determinen qué elementos deben abordarse en un orden específico, al igual también que construir una pirámide se empieza con un establecimiento de unos cimientos firmes, ¿sí? Para ir, digamos, creando este efecto pirámide. Este enfoque implica una distinción entre los componentes estructurales y los instructivos que ahora vamos a ver. Entonces, en la base de la pirámide vamos a tener los estructurales, ¿sí? Que van a ser aquellos que forman la base, crean un entorno apropiado para el aprendizaje, que va a incluir actividades funcionales, sistema de reforzamiento, comunicación y habilidades sociales y conductas contextualmente inapropiadas. Ahora lo vamos a ir revisando uno por uno. En los elementos instruccionales, ¿sí? Que van a formar parte de la pirámide, forman parte de la parte superior de la pirámide, y van a tener, estos elementos son estrategias de generalización, tipo de lecciones, estrategias de enseñanza y procedimientos de corrección de errores, ¿sí? Todos estos elementos van a implicar una toma de decisiones basadas en datos, lo que va a requerir un análisis sistemático de todos estos datos, ¿no? Cuando todos estos elementos se empiezan a combinar, este enfoque tiene como resultado el éxito para los padres, para los estudiantes también, y al poner en práctica este enfoque piramidal de la educación, se va a construir un entorno de aprendizaje que es eficaz para cada uno de estos estudiantes que presentan dificultades, ¿sí? Y a la vez también un incremento de independencia, porque esto lo podemos aplicar, este enfoque, ya sea en un aprendizaje formal como un aprendizaje de la vida diaria, ¿sí? Para generar mayor autonomía. Bueno, prácticamente así se muestra el diseño de la pirámide, como dijimos, va a tener una base. Esa base tiene las actividades funcionales, tiene los reforzadores que son poderosos, ¿sí? Y las conductas contextualmente inapropiadas. Y hacia arriba de la pirámide, a partir de los registros y análisis de todos los datos, vamos a tener arriba la generalización, las estrategias de enseñanza, lo que decíamos recién. Y fíjense que en la base también tenemos el porqué de la conducta, ¿no? Por qué se dan ciertos tipos de conductas, que eso se va a poder contestar o responder en la medida que vamos haciendo este análisis de datos, ¿no? Pero siempre esta pirámide va a guiarse, ¿no? O se va a construir en base a el qué enseñar y también el cómo enseñar, ¿sí? Porque no es solamente este contenido, ¿no? O esta cosa, esta habilidad o este contenido concreto, sino en cómo lo enseño para los estudiantes que te presentan estos desafíos, ¿no? Por eso me parece re importante este sistema piramidal, porque proporciona herramientas para poder prever y poder planificar y poder pensar en cómo enseñarle de manera significativa cuando tenemos estudiantes que presentan desafíos.
Bueno, tenemos el cómo enseñar mediante estrategias sistemáticas, ¿sí? Para que maximicen las oportunidades y los resultados. Entonces, el aprendizaje va a ser un aprendizaje directo, ¿sí? Pero se puede descomponer el aprendizaje en partes pequeñas, es decir, el contenido es el mismo. Lo que se hace son como la descomposición en diferentes como fragmentos, ¿sí? Después también tenemos que pensar qué es o cómo queremos enseñar esto, ¿sí? Si a partir de habilidades, por ejemplo, qué habilidad también tenemos que enseñar, ¿sí? Es decir, poder delimitar el alcance de este aprendizaje, ¿sí? Yo no puedo trabajar muchas veces cuando hay niños que tienen dificultades en el aprendizaje, yo no puedo trabajar dos funciones al mismo tiempo, ¿sí? A veces yo tengo que poder seleccionar una, ¿sí? Porque pensemos, si existen neurodivergencias, ¿no? Y un funcionamiento del cerebro anómalo, hay que pensar qué funciones están implicadas, ¿no? Es decir, con ese funcionamiento deficitario. Entonces ahí es donde también tengo que pensar esto que quiero enseñar. ¿Qué habilidad trabaja? ¿Sí? Porque si enseño dos al mismo tiempo, muchas veces voy a provocar la frustración y no lo voy a poder lograr, ¿sí? En ese estudiante, porque justamente lo que presenta son esas dificultades neurobiológicas, ¿no? En el desarrollo cerebral. Y entonces tengo que pensar qué función es. El cómo va a partir mediante estrategias sistemáticas, ¿no? Que maximizan las oportunidades y los resultados. ¿Qué quieren decir sistemáticas? Que muchas veces siempre, bueno, y más cuando hablamos de autismo, siempre tiene que ser de la misma manera, ¿sí? Y se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Hasta cuándo se repite una estrategia? Una estrategia se repite hasta que ese estudiante pueda anticiparse a lo que yo quiero dar, ¿sí? Cuando yo veo que hay anticipación, yo ya sé que ese aprendizaje está dado, ¿sí? ¿Qué son las actividades funcionales? Las actividades funcionales son pensadas siempre para cada uno de los estudiantes, ¿sí? Y propiamente para ese estudiante, no son generales, ¿sí? Sino pensadas para cada uno. Entonces siempre tengo que pensar que le sea funcional a ese otro, que lo que le estoy enseñando le sirva, ¿sí? Es decir, a eso me refiero con funcionalidad. Y propicie la autonomía también, ¿no? Entonces, algunos punteos para tener en cuenta esto, qué le quiero enseñar y para qué le quiero enseñar esto. Yo, por ejemplo, a un niño, que esto lo hablaba una vez en el cole, ¿no? A un estudiante que no logra ir a comprar al kiosco un alfajor, ¿no? Porque no sabe cuánta plata le tiene que dar, cuánta plata le tiene que dar devuelto, si le alcanza, si no le alcanza. Yo no le puedo estar enseñando multiplicaciones, divisiones, fracciones. ¿Con qué fin le voy a enseñar eso adentro de un aula si no puede ir a comprar al kiosco un alfajor, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que pensar si es funcional y si es lógico, ¿no? ¿Por qué tengo que exponer a un estudiante a la adquisición de ciertos contenidos, ¿no? Solamente para que lo repita mecánicamente? No sirve. Lo que yo le tengo que enseñar es algo que él pueda utilizar, ¿no? Esto, a este niño, por ejemplo, en vez de fracciones, divisiones y demás, por ejemplo, sumas y restas sin dificultades, con materiales concretos, ¿no? Con algunos apoyos para que pueda adquirir herramientas y ir a comprar el alfajor que necesita, ¿sí? También que pensar en que esos números tienen que ser aplicables al contexto, porque a veces veo planificaciones de situaciones problemáticas de una coca valía 5 pesos, es decir, ningún pibe hoy se compra una coca con 5 pesos, entonces lo que yo estoy enseñando tiene que ser funcional, ¿sí? Y tiene que estar contextualizado, porque eso están aprendiendo. Después, ¿qué piensan? ¿No? Es decir, después ellos van a aprender de que con 5 pesos pueden ir al kiosco. No. Muy lejos estamos de eso. No sé ni cuánto sale hoy en día. Bueno,
También las actividades funcionales, pensar actividades con propósito y significado. Bueno, el ejemplo claramente que acabo de dar ahora. ¿Cómo le enseño también? ¿Qué voy a presentar? ¿De qué manera? ¿Qué apoyo yo necesito para presentar eso? ¿No? En el caso de autismo, bueno, necesito pictogramas. ¿Qué pictogramas necesito? ¿No? Objetivos grupales también. Bueno, esto explica a lo que enseñamos mucho en grupo, como me pasó a mí en una fundación como referente de sala. Yo tenía un grupo de estudiantes, entonces siempre tenía que pensar en ese grupo, ¿no? Nosotros, ustedes, bueno, y nosotros también puede ser, vamos a tener solamente objetivos individuales porque trabajamos en el 1-a-1 con un estudiante. Sí lo podemos pensar al objetivo grupal, esto de qué forma quiero o de qué forma podemos propiciar que este estudiante favorezca su aprendizaje con sus pares, ¿no? Para poder, digamos, crear una estrategia en la alianza con la docente. Bueno, y después también pensar lecciones que pretendan desarrollar autonomía, en donde se puedan utilizar materiales diseñados para promover práctica, el uso a largo plazo también de las habilidades de desarrollo. Es decir, esto tiene que ser funcional hoy, mañana, pasado, pasado, pasado y pasado, ¿sí? Entonces pensar entonces cómo propiciar esa autonomía y qué materiales necesito también, como decía hace un ratito, ¿no? Las estrategias de intervención en la conducta, siempre cuando hay conductas contextualmente inapropiadas, como las denominamos y nos encontramos con estos desafíos que presentan muchos de nuestros estudiantes a quienes acompañamos dentro de las aulas, tenemos que pensar estas estrategias de conducta podemos utilizar sistemas de refuerzos que sean poderosos, se utiliza mucho lo que se denomina la economía de fichas, ¿no? Que es, por ejemplo, yo utilizaba un cartoncito, bueno, yo lo utilizaba en TEA, ¿no? Entonces era en ese cartoncito un pictograma de algún objeto que al niño lo estimule y que le guste, que sea de su interés, y después cuadraditos en donde tenían que ir poniendo fichitas, ¿no? Entonces, cada vez que se le proponía una actividad y había una negación absoluta, ¿no? Se le decía, bueno, ¿por qué querés trabajar hoy? ¿No? Es decir, tenía varios pictogramas de varias cosas que le gustaba. ¿Por qué querés trabajar hoy? No sé, el muñeco de Toy Story era uno, ¿no? Entonces lo ponían en el cartoncito al muñeco y en la medida que él trabajaba se le otorgaba una ficha, ¿sí? Esas fichas son mediadas respecto a lo que yo quiero que dure la actividad, ¿sí? No sé, hace 2 ejercicios, lo tengo que estirar hasta que termine la actividad. Termina la actividad, se le entrega el material, este objeto, por un determinado tiempo. Yo les ponía tiempo, ¿sí? Le ponemos tiempo que puede utilizar eso porque después hay que seguir trabajando. No es que después se queda jugando y dejamos de trabajar, ¿no? Son como pequeños recreos que motivan su aprendizaje. Este mismo refuerzo también se puede utilizar en cuanto a la conducta. También un sistema de comunicación que sea funcional. Pensemos también en las personas, ¿no? Que no tienen el desarrollo del lenguaje oral, que también nuestra gestualidad y nuestra actitud corporal también delimita, ¿no? Y marca todo este sistema de comunicación. Ya hablábamos de las actividades funcionales y un sistema de comunicación también funcional para que entienda las actividades presentadas. Lo mismo, cuando hablamos de personas que tienen dificultades en cualquiera de los aspectos del lenguaje, siempre es importante pensar en la comunicación funcional, ¿no? Es decir, ¿cómo logro que puedan comprender lo que yo estoy transmitiendo? A través del lenguaje corporal, a través de la utilización de pictogramas, los pictogramas de qué manera se presentan, cómo se realizan, y demás cuestiones. No voy a poner a hablar de pictogramas porque es un montón. Bueno, estos sistemas de poderoso reforzamiento, recién les mencionaba lo de, por ejemplo, una estrategia que se utiliza, la economía de fichas, ¿no? Entonces, anteriormente a eso, yo les hablaba del objeto, ¿no? De interés, por eso hay que determinar preferencias de este estudiante, preguntar qué les gusta, preparar situaciones libres, ¿no? En muchas de las propuestas pedagógicas que realizó, también no ofrezco yo, lo dice la propuesta para que lo implemente el docente también, ¿no? Estos tiempos fuera, ¿sí? Pequeños tiempos de descanso.
Ofrecer potenciales y esperar. Esto de, bueno, podemos jugar con esto dependiendo de la actividad. Entender el sistema de trato, sistemas visuales que pueden mediar el acceso a los reforzadores. Tipos de reforzadores pueden ser sociales, actividades, materiales, sensoriales, ¿sí? El reforzador va a tener que ver con el interés y preferencia de cada estudiante. Hay muchos que no necesitas un objeto, que el reforzador positivo para ese estudiante es muy bien lo que has logrado, ¿no? Refuerzos que van a través del aliento, de la palabra. Y también respecto a la planificación, ¿no? De cuándo, cómo y cuánto el sistema de fichas. El sistema de fichas no es algo que se debe utilizar siempre, de forma desmedida, ¿sí? Eso se utiliza un tiempo. Yo con un estudiante lo utilizaba, él tiene TDAH, y lo que hacíamos, como él no permanecía dentro del aula y tenía muchas conductas muy disruptivas, sumamente graves, ¿no? Le ofrecía, por ejemplo, bueno, hoy terminó la jornada, bueno, terminaste la jornada bien, lograste las tareas, al menos no pegaste, eso era lo más importante, era, ¿no? Pudiste jugar con tu compañero y demás. Bueno, te ganaste esto. Era una por día, ¿sí? Le compraba yo cartitas que él coleccionaba. Después lo extendí cada una semana, entonces todos los días yo le entregaba una estrellita y él tenía que juntar 5 estrellitas para ganarse eso, ¿no? Hasta que un día después, trabajando mucho, obviamente, no necesitó más ninguna recompensa y no lo utilicé más. O sea, estuvo un tiempo para regular, ¿no? Y para encuadrar un poco, también para forjar el vínculo, porque a él le gustaba que yo le llevara algo. Y después ese sistema ya no se implementó más. No fue necesario. La comunicación debe ser fluida, ¿sí? Por eso hablamos de una modalidad de sistema de comunicación, uso de habilidades críticas de la comunicación, funciones... Bueno, esto es un poco de lo que le mencionaba recién, la comunicación funcional, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿sí? Dependiendo de qué aspectos de la comunicación están influenciados en ese estudiante y qué herramientas yo tengo que utilizar para que esa comunicación sea funcional. Bueno, esto de las conductas contextualmente inapropiadas, el análisis de la conducta, el plan de conductas alternativas, modificación y demás, todo esto tiene un abordaje más psicológico, de hecho lo hacen los psicólogos, ¿no? Que tienen enfoque sobre todo cognitivo-conductual, la TCC, pero sí para nosotros va a ser importante el registro de las conductas, ¿sí? Lo que el acompañante externo en una institución puede observar de su estudiante va a ser importante que quede registrado, ¿sí? Poder observar también qué precede a esa conducta, es decir, cuáles son los disparadores que ocasionaron ese tipo de conducta, qué pasa en la conducta propiamente dicha, qué sucede después de esa conducta, cómo ese estudiante logra autorregularse nuevamente, si necesita de alguna intervención más específica. Toda esa información es importante que tomemos registro porque va a ser fundamental para el equipo interdisciplinario y sobre todo para el psicólogo, ¿sí? O la psicóloga que forme parte. También habíamos hablado en la punta de la pirámide de la generalización. ¿Qué quiere decir esto? Metas a largo plazo, ¿sí? Que son fijadas antes de empezar a enseñar, teniendo en cuenta factores de generalización de estímulo y de respuesta. ¿Qué es esto? Siempre tenemos que tener objetivos generales, ¿no? Le decimos nosotros como acompañante los objetivos generales que se dispone el equipo en su conjunto, ¿sí? Y que son diseñados a largo plazo. Y después tenemos los objetivos como más específicos, ¿no? Y a corto plazo para que se puedan cumplir esos de largo plazo. Cuando hablamos de lecciones efectivas, hablamos de distinguir e identificar los tipos de lecciones discretas versus los secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Hay que también poder saber esto de las lecciones, cómo se van a dar. Entonces, hay que hacer una planificación de cada actividad, desarrollo, materiales, ¿sí? Para que se puedan incluir en los planes de trabajo de lección individual con anticipación. Esto de pensar en el objetivo específico que yo voy a trabajar, ¿no? Yo tengo que poder planificar todo eso. ¿Qué actividad es? ¿Cómo se va a dar?
los materiales que necesito, ¿sí? Porque todo eso yo lo tengo que trabajar con anticipación. Y remarcando anticipación, también en autismo, ¿no? Yo tengo que ir preparando a ese estudiante para un cierto contenido, ¿sí? Yo no puedo darle y sin más un contenido. Yo tengo que prepararlo con anticipación para que no lo agarre desprevenido ese contenido. Entonces siempre, por ejemplo, una de las pautas que utilizamos es, cuando realizo los PPI, es anticipar los textos, por ejemplo, ¿no? Que el docente pueda ir anticipando qué se va a ver en clase, ¿no? Anticipar también el material que se va a ver. Entonces, puede la familia, por ejemplo, desde la casa, ir acompañando esto. Mirá, van a leer este cuento, ¿no? Y poder compartir en familia. ¿Qué más? Bueno, las estrategias de enseñanza, que se utiliza mucho en moldeamiento, el uso de ayuda con las manos, de estrategias efectivas, y después retirar esas ayudas. Esto, yo estoy enseñando algo, bueno, yo soy quien provee ese moldeamiento. No sabe agarrar un lápiz, bueno, con mi mano, sujeto su mano, que agarre el lápiz, ¿sí? Y le muestro cómo se realiza. Eso es moldeamiento de ayuda con las manos, es decir, poder poner el cuerpo en esas situaciones y después ir retirando paulatinamente esas ayudas, ¿sí? Yo lo pongo también en el lado que muchas veces solicitan que nos sentemos al lado de, ¿no? De él o de ella, del niño o la niña. Eso también es un moldeamiento, porque necesitan a alguien que esté ahí, ¿no? Como al ladito. Eso también hay que ir quitándolo de a poco, porque lo que se espera es que esté con el resto y que no esté el acompañante ahí sentadito al lado, ¿sí? Y que también se espera que este estudiante pueda solicitarle la ayuda cuando lo requiera a su acompañante, pero no el acompañante que esté ahí mirando, ¿no? Y supervisando al segundo y asistiendo permanentemente, sino también ir retirándose paulatinamente para brindarle más autonomía, ¿no? Respecto al aprendizaje de ese estudiante. Bueno, siempre se interacciona antes y después de las respuestas correctas o incorrectas. Siempre hay una presentación como general. Bueno, hoy vamos a ver tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué saben sobre esto? Se indaga sobre conocimientos previos y demás. Y también después, cuando hacemos la actividad, después resolvemos la actividad, también vamos no marcando lo correcto, sí, marcamos lo correcto y lo incorrecto, pero volvemos de vuelta a realizar la actividad nuevamente y en conjunto, ¿sí? Bueno, por eso en la corrección de errores se usa sistemáticamente las estrategias de corrección de errores para promover oportunidades de aprendizaje, se acorde también con el tipo de lección. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto es lo que yo hacía. Planifico una actividad, ¿no? Esa actividad lo hago en una ficha, una fotocopia, ¿sí? Para todo el grupo. Presentaba previamente ese material en el pizarrón de uso común, ¿sí? Y después le daba la ficha para que trabajen individualmente. En el trabajo que hacían individualmente iba supervisando a cada uno. Y por ejemplo, tenía un estudiante que no lograba realizar la actividad, ¿no? Entonces, sobre la misma actividad tuve que ir al lado de él, ¿no? Viendo de qué manera yo podía ir modificándolo para que lo pueda realizar. Sobre la misma hoja iba haciendo modificaciones yo, ¿no? Entonces ahí yo marcaba en esa ficha que tuvo apoyo. Ese que tuvo apoyo es que esta actividad para este estudiante no fue funcional, ¿sí? Como para el resto del grupo, y que hubo que hacerle modificaciones en la marcha, en el momento, ¿sí? Y esta manera, y esto lo que lograba con esto es poder, obviamente, ver, primero conocer las formas y el estilo de aprendizaje de este estudiante, qué podía lograr, de qué manera lo podía hacer, para después poder prever en todas las demás también actividades, ¿sí? Pero de esta manera, este error, ¿no? A lo mejor lo hacía y era erróneo lo que estaba haciendo,
ir revisándolo, rehaciéndolo juntos con las modificaciones pertinentes hasta que lo logre, ¿sí? En esa actividad. No es que está mal y te dejo ahí, ¿no? Que esto pasa en el cole mucho. Bueno, está mal, copia lo correcto del pizarrón. ¿De qué manera incentivamos el aprendizaje de esa manera? ¿No? Si está copiando la respuesta correcta del pizarrón, pero no entendió. Porque si tuvo un error y no lo logró hacer, es porque no entendió ese estudiante. Entonces no aprendió. Y se le pone fin a esa situación, ¿no? Bueno, listo, pasamos a otra cosa, copiar el pizarrón. Y resulta que un estudiante es perjudicado por eso. Siempre los errores están por algo. Entonces tengo que revisar por qué está ese error y ir encontrando la manera para que lo pueda realizar de la manera que pueda, ¿no? Con las configuraciones y adecuaciones pertinentes, ¿sí? Pero lo tiene que lograr, no lo tengo que descartar porque se equivocó, listo, y paso a otra cosa, ¿no? Bueno, la metodología de este tipo de aprendizaje, recién decía, ¿no? Justamente debe adaptarse al ritmo, a las dificultades en el plano cognitivo, ver las áreas afectadas, ver qué tanto son afectadas, ¿sí? A nivel comunicacional, social. Algunas acciones metodológicas que son muy eficaces para trabajar con estos estudiantes es el aprendizaje en contextos naturales, tomar propios intereses como punto de partida, ¿no? Prediseño de situaciones, el aprendizaje de ensayo y error, un poco lo que decía respecto a esta corrección de errores, ¿no? Prestar atención a la expresión y comprensión de estados emocionales, evitar elementos de distracción, ¿sí? Que son uno de los disparadores muchas veces de conductas. La organización espacio-temporal, ¿sí? Debe estar estructurada, ser predictible, ser anticipada a ese espacio. Usar agendas, ¿no? En los estudiantes que necesiten utilizarlas para que se puedan reorganizar. Las actividades, las actividades deben ser, bueno, ya decimos, funcionales, organizadas, ¿sí? Pensando hasta inclusive qué materiales, si hacen falta apoyos visuales. Los trabajos de mesa, como dije, son repetitivos, estructurados, pero también procurando que ese estudiante pueda interactuar con los demás, donde predominen los elementos visuales, bueno, etcétera, que ya lo hablamos. Algunos recursos, bueno, los apoyos visuales van a ser importantes, sobre todo en autismo, ¿no? Porque es una información que permanece en el tiempo, se acompaña de un lenguaje claro y simple, pueden ser fotos, pictogramas, palabras, apoyos para la vida diaria, ¿sí? Eso se va viendo sobre, primero, qué tengo que enseñar. Y la anticipación y estructuración del tiempo, ¿no? Agendas o cronogramas, secuencias y temporalizadores, calendario, bueno, todo lo que haga falta, ¿sí? Para este estudiante, para que propicie sus aprendizajes.